conversar sobre el tema de riesgo quirúrgico en cardiología pediátrica. Básicamente vamos a hablar sobre el paciente cardiópata que va a ser sometido a alguna intervención quirúrgica. Vamos a empezar hablando sobre qué es lo que significa una evaluación prequirúrgica. La evaluación prequirúrgica es el estudio global del paciente cardiópata que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, ¿no? El objetivo de ello es identificar enfermedades y o condiciones clínicas que puedan incrementar el riesgo de morbo y mortalidad del paciente durante la intervención quirúrgica, ¿no? Y que para nosotros como médicos tratantes, para el cirujano y para el anestesiólogo podamos establecer un perfil de riesgo del paciente y con ello establecer un plan preoperatorio, ¿no? Es decir, preparar nosotros como médicos tratantes, ¿no? Preparar al paciente para la cirugía, dar nosotros las recomendaciones sobre cómo debe ser el manejo del paciente durante la anestesia y la terapia perioperatoria, ¿no? Todo esto con el único objetivo de prevenir complicaciones perioperatorias del paciente. Entonces, nosotros también tenemos que tener un enfoque de qué tipo de paciente estamos abordando, ¿no? Puede ser un paciente con una cardiopatía no corregida aún, tal vez recién diagnosticada y que todavía no se ha establecido una terapia para manejo de insuficiencia cardíaca, o estamos hablando de un paciente con una cardiopatía univentricular que está en un estado paliativo, o estamos hablando de un paciente con cardiopatía corregida, con o sin chances residuales, ¿no? Es distinto cada paciente, ¿no? Por eso tenemos que ver con qué tipo de paciente estamos trabajando. Entonces, siempre nuestra base va a ser una adecuada historia clínica para conocer los antecedentes de este paciente, ya que cuando nosotros hablamos de pacientes cardiópatas, muchas veces estamos hablando de pacientes sindrómicos, ¿no? Con síndrome de Down, síndrome de Williams, síndrome de Turner, etcétera, etcétera, que no solo tienen cardiopatías, sino tienen además otras enfermedades, ¿no? Pero bueno, como parte del estudio cardiológico, nosotros tenemos muy en cuenta el electrocardiograma para ver si estos pacientes además están cursando con alguna arritmia, con algún bloqueo, como a ver si requerimos profundizar el estudio de repente con algún Holter o pruebas de esfuerzo. Evaluamos la radiografía de tórax, ¿no? Para ver si, por ejemplo, el paciente está con una insuficiencia cardíaca descompensada o estamos hablando de un paciente que además tiene alguna patología pulmonar. Evaluamos una ecocardiografía relativamente actualizada como para ver qué tipo de cardiopatía, qué tipo de lesiones tiene, ¿no? Si de repente es un paciente que está con derrame pericárdico, en fin. Y además también tenemos que evaluar exámenes de laboratorio que sobre todo están alterados en pacientes con cardiopatía congénita cianótica. Entonces, además tenemos que conocer la patología de base que amerita la intervención quirúrgica y el tipo de intervención quirúrgica que se va a realizar en los pacientes. Entonces, vamos a hablar más o menos de cada tipo de cardiopatía para ver qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta en el perioperatorio. Vamos a empezar con las lesiones valvulares congénitas. En ellas tenemos que nosotros ver la severidad de la lesión, la función ventricular, la repercusión hemodinámica que tiene y si tiene o no trastornos de ritmo. Se ha visto que los pacientes que tienen una clasificación 1 o 2 de ROS suelen tolerar mucho mejor la cirugía no cardíaca que los pacientes con una clasificación 3 y 4. Merece especial atención los pacientes con estenosis aórtica, ya que la estenosis aórtica severa es un factor de riesgo independiente de muerte súbita de los pacientes, ¿no? Tanto en sala como fuera de sala, ¿no? Hasta un 15% de los pacientes con estenosis aórtica asintomática y el 20% de pacientes con estenosis aórtica sintomática. Es por eso que nosotros tenemos que valorar muy bien estos pacientes si es que van a ser sometidos a una cirugía no cardíaca. Tenemos que valorar la severidad de la lesión valvular, valorar sobre todo si se trata de un paciente que ya está presentando síntomas, si está presentando síncopes, dolor precordial, o si es asintomático, y también valorar mucho la urgencia de la cirugía no cardíaca a la cual se va a someter. Aquí hay un fluxograma, ¿no? Más o menos para
para explicarles, ¿no? Si nosotros tenemos una estenosis aórtica severa que se encuentra asintomática, tenemos que ver el riesgo de la cirugía no cardíaca a la cual vamos a someterlo, ¿no? Si se trata de un riesgo bajo o moderado, podemos someter al paciente a la cirugía. Pero si estamos hablando de un riesgo de cirugía alto, es mejor tal vez posponer la cirugía no cardíaca y considerar la cirugía cardíaca primero. Y bueno, si se trata de un paciente tiene una estenosis aórtica severa sintomática, definitivamente tenemos que hacer la cirugía cardíaca primero antes de la cirugía no cardíaca. A menos que estemos hablando de una cirugía que es urgente y que está poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿no? En ese caso, tenemos que tener en cuenta que es importante durante la cirugía y después de la cirugía que tenemos que mantener al paciente en todo momento en un ritmo sinusal, tenemos que mantener buenas presiones, una buena frecuencia cardíaca y una buena función sistólica del ventrículo izquierdo para tratar de evitar complicaciones, ¿no? Es importante una buena presión diastólica, ya que en diástole se produce llenado coronario y estos pacientes con estenosis aórtica y con un VI hipertrófico podemos tener estos problemas. También debemos evitar la depresión de volumen, la hipotensión, ya que nos lleva a lo mismo, ¿no? Isquemias, arritmias y muerte. Evitar la vasodilatación y la sobrecarga de volumen, ¿no? El manejo de estos pacientes, así se trate de una cirugía no cardíaca de leve o bajo riesgo, debe ser manejado idealmente el postoperatorio en una unidad de cuidados intensivos. En los casos de los pacientes con insuficiencia aórtica, estos pacientes tienen un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo del manejo del paciente en el postoperatorio, más que depender de la severidad de la lesión, depende más de la función del ventrículo izquierdo. Entonces es importante que veamos eso. En aquellos pacientes con una insuficiencia aórtica leve o asintomáticos con una buena función del ventrículo izquierdo, en realidad tienen un bajo riesgo en las cirugías no cardíacas. Si estamos hablando de pacientes con insuficiencia aórtica asintomática o con una función del ventrículo izquierdo venido a menos, se debe procurar postergar, ¿no?, la cirugía no cardíaca hasta que compensemos al paciente, ¿no? De llevarse a cabo la cirugía, es importante que tengamos un adecuado control de volumen, no podemos sobrehidratar al paciente y en todo momento procurar reducir la poscarga, ¿no? Para que sea más fácil manejar al paciente, ¿no? Tenemos que reducir la poscarga. En pacientes con estenosis mitral, el riesgo perioperatorio va a estar más que todo dado por las arritmias y la hipertensión pulmonar que muchas veces está presente en este tipo de pacientes. Los pacientes con estenosis mitral leve tienen un riesgo bajo. Si es que pueden tener leve, moderada, pero asintomática con presiones sistólicas en la arteria pulmonar menores de 40, el riesgo también es moderado o bajo, ¿no? Pero si estamos hablando de pacientes con estenosis mitral sintomática o con presión sistólica arterial pulmonar por encima de 40, definitivamente necesita una cirugía cardíaca previa, ¿no? No debe ser sometido a una cirugía no cardíaca. Y en cuanto a las recomendaciones de manejo en este tipo de pacientes, se debe evitar la taquicardia, ya que disminuye el tiempo que tiene para llenar las cavidades izquierdas en taquicardia. Debemos evitar sobrecargas de volumen y vasodilatadores. En pacientes con insuficiencia mitral, el riesgo va a estar dado por la disfunción del ventrículo izquierdo, sobre todo, y también por la hipertensión pulmonar que pueden presentar. Si se trata de una insuficiencia mitral leve, con una buena función del ventrículo izquierdo, en realidad el riesgo durante la cirugía es bajo. Si se trata de pacientes sintomáticos con una función disminuida, es muy riesgoso. Y tenemos que tener en cuenta que en todo momento lo recomendable para ellos es disminuir la poscarga con vasodilatadores para mejorar el gasto cardíaco.
En los casos de estenosis tricuspidia, simplemente tratar de evitar variaciones en la precarga y mantener un ritmo sinusal durante la cirugía y en el postoperatorio. Y en los pacientes con insuficiencia tricuspidia, es importante manejar un adecuado volumen y monitorizar la presión venosa central, ¿no? Para asegurar un adecuado llenado del ventrículo derecho. En cuanto a las cardiopatías con shunts intracardíacos, es importante que nosotros veamos si es que es un paciente que ya tiene hipertensión pulmonar, si está cursando con disfunción ventricular o qué clase funcional tiene, ¿no? Si también tenemos que valorar en el electrocardiograma, como les había mencionado, si es que hay trastornos de ritmo. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas cardiopatías que es muy frecuente que tenga arritmias y que por lo tanto es mejor que vaya a un estudio electrofisiológico previo a la cirugía. También es importante que veamos si estamos hablando de cardiopatías univentriculares o que tienen una cirugía paliativa, ver en qué estado está esa cirugía paliativa, o si han habido en los últimos meses cambios en su condición clínica, es decir, si la cianosis ha incrementado o la disnea ha empeorado, ¿no? Para más o menos comprender cómo es que debemos tener el manejo del perioperatorio en los pacientes con shunts intracardíacos, hay que tener en cuenta que todo esto se maneja con un fino balance entre lo que son las resistencias vasculares sistémicas y las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Que eso es básicamente lo que nos va a redireccionar el flujo, ¿no? Ya sea para el lado sistémico o para el lado pulmonar. Si nosotros estamos hablando de una cardiopatía que nos genera hiperflujo pulmonar, nos genera edema agudo de pulmón, tenemos que tener en cuenta que lo que nos conviene a nosotros es incrementar las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Y para eso tenemos muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de pacientes durante el acto operatorio que están intubados, podemos incrementar la PEP, tenemos que manejar concentraciones de oxígeno bajas, ¿no? Incrementar un poco el CO2 en lo posible, ¿no? Todas estas son estrategias para aumentar la resistencia vascular pulmonar y incrementar el flujo sistémico. Y a su vez tenemos que ver que de no aumentar la resistencia vascular sistémica, ¿no? Por ejemplo, con drogas. Y porque durante la cirugía nosotros podemos estar ante un edema agudo del pulmón. Y en los casos de shunts intracardíacos que además cursen con obstrucciones a nivel del tracto de salida, ya sea de la aorta o de la pulmonar, tenemos que tener en cuenta lo mismo, ¿no? Para tratar de redirigir el flujo, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con coartación de aorta, arco aórtico interrumpido, que de repente tienen una circulación sistémica ductus dependiente, nosotros tenemos que tratar de redirigir el flujo, no hacia el lado pulmonar, sino hacia el lado sistémico, y eso lo conseguimos aumentando las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? En ese caso, aumentamos el PEP, disminuimos la resistencia vascular sistémica para tratar de redirigir el flujo, ¿no? En los casos en los que tenemos una obstrucción a nivel del tracto de salida de la pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con tetralogía de Fallot, que pueden cursar con crisis hipóxicas, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que incrementar la resistencia vascular sistémica. Por ejemplo, en los pacientes en crisis de hipoxia, nosotros damos fenilefrina para incrementar la resistencia vascular sistémica y tratar de redirigir el flujo hacia el lado pulmonar, ¿no? Disminuir la resistencia vascular pulmonar, y eso lo conseguimos pues aumentando la sedación, aumentando el volumen, ¿no? Porque también muchos piensan que todo paciente cardiópata debe tener una restricción hídrica, y no es así, ¿no? En este caso, este tipo de patología tenemos que manejar un buen volumen. Algunas veces, si se está presentando la crisis hipoxia, dar volumen en bolos, ¿no? Para tratar de vencer esta resistencia a la salida de la pulmonar. Otras estrategias es disminuir la PEP, ¿no? Si es que estamos el paciente con ventilación mecánica.
y incrementar el FIO2, ¿no? Dentro de las cardiopatías congénitas acianógenas, es de especial mención la anomalía de Epstein, ¿no? Por su alta asociación con vías accesorias y por lo tanto un alto riesgo de taquiarritmias. Es por eso de que si nosotros estamos considerando una cirugía no cardíaca o cirugía cardíaca inclusive, es mejor que vaya a un estudio electrofisiológico previo para ver si se puede ablacionar la vía accesoria previa a la cirugía. En cuanto a los pacientes con comunicación interauricular, CIBs, PCAs, todos ellos que pueden causar con hiperflujo pulmonar, evaluar si es que tienen ya una hipertensión pulmonar, ya que la hipertensión pulmonar o una insuficiencia cardíaca descompensada también son de alto riesgo de muerte y mortalidad. En los pacientes, por ejemplo, con coartación de aorta, también tenemos que ver la presión arterial sistémica y una buena función del ventrículo izquierdo para evitar riesgos perioperatorios. Los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que entran a sala tienen un alto riesgo de muerte y mortalidad. Por eso, en lo posible, para los pacientes que requieren cirugía no cardíaca, lo ideal es que se compense al paciente para que pueda ser sometido a cirugía. La incidencia de insuficiencia cardíaca en un paciente que, tiene que está compensado igual es hasta un 6%, ¿no?, de edema agudo de pulmón en el postoperatorio. Y se ha visto que lo más frecuente es que hasta en un 95% en la primera hora postoperatoria presenta insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón porque salen de ventilación mecánica, ¿no?, ventilación mecánica con presión, con PEPs, ¿no?, con una presión positiva, y otra vez el flujo se redirige, ¿no?, hacia hiperflujo pulmonar y esto ocasiona edema agudo de pulmón. Y otro pico en el postoperatorio es a las 24 o 48 horas después de la cirugía por todos los líquidos que se han manejado en el intraoperatorio, ¿no? Entonces, en cuanto a las cardiopatías con hiperflujo pulmonar, es importante mencionar que en cuanto al manejo anestésico o durante la cirugía, es importante que el FIO2 sea lo suficiente como para mantener una saturación alrededor del 92%, ¿no? No es necesario dar FIO2 tan altas como para mantener una saturación 100%, porque el oxígeno es un vasodilatador pulmonar y por lo tanto va a empeorar el hiperflujo pulmonar. Entonces va a estar contraindicada la hiperoxia, la hiperventilación, la alcalosis, el uso de vasodilatadores pulmonares porque vamos a empeorar el hiperflujo pulmonar. En cuanto a las cardiopatías congénitas cianóticas, también merecen especial mención porque en todos los pacientes cianóticos nosotros vamos a tener policitemia, ¿no? Y si nosotros tenemos policitemia, esta misma va a estar condicionando una trombocitopenia y bajos niveles de factores de coagulación dependientes de vitamina K. Entonces, ellos necesitan una especial preparación porque nos estarían condicionando sangrados intraoperatorios. Por eso es que merecen una buena preparación. En todos aquellos pacientes con cardiopatía congénita cianótica que tengan una hemoglobina por encima de 20 o un hematocrito por encima de 64%, tienen hiperviscosidad y por lo tanto un alto riesgo de tromboembolismo. Así es que lo más recomendable es que se efectúe una sangría preoperatoria. La disminución de la resistencia vascular sistémica dada por la hipovolemia y la vasodilatación extrema van a aumentar el shunt derecha e izquierda y por lo tanto van a incrementar la cianosis, ¿no? Es lo que hemos conversado hace un rato. Y el incremento de la resistencia vascular pulmonar, por ejemplo, con incremento de la presión en la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, cuando están en ventilación mecánica y tienen una PEP alta, de igual forma disminuyen el flujo hacia la vasculatura pulmonar y por lo tanto incrementan la cianosis. Todos los pacientes, la mayoría de los pacientes cianóticos tienen un TP y un TTP alterados, por lo tanto van a necesitar una corrección previa a la cirugía. Y bueno, la embolización paradójica que tienen todos los pacientes con SHANT, ¿no? Y sobre todo cuando está dirigido de derecha a izquierda. Entonces, todos los pacientes con hipoxia crónica cursan con hiperglobulia, que va a representar hiperviscosidad, y esto nos va a aumentar el riesgo de eventos trombóticos durante la cirugía
post-cirugía, ¿no? Y alteración de la función plaquetaria y de los factores de coagulación, por lo tanto, riesgo de sangrado. Entonces, en cuanto a las cardiopatías con hipoflujo pulmonar, está contraindicado pues la hipercapnia, porque incrementa la resistencia vascular pulmonar, la acidosis, que incrementa la resistencia vascular pulmonar. Es por eso que también en los pacientes que, por ejemplo, con tetralogía Fallot que están cursando con crisis hipóxica, podemos administrar bicarbonato para corregir esta acidosis y irnos más a la alcalosis para vencer esa resistencia vascular pulmonar. Están contraindicados los PEPs altos e incrementos en la presión en la vía aérea. Los pacientes con hiperflujo pulmonar que ya están cursando con hipertensión pulmonar son pacientes con un alto riesgo aún en procedimientos quirúrgicos de bajo riesgo. Esta resistencia vascular pulmonar que ellos tienen ya fija limita la adaptación a alguna alteración hemodinámica que puede haber en el intrasoglo. Así que tenemos que también tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Tenemos que evitar factores que puedan incrementar aún más la resistencia vascular pulmonar, como la hipotermia, la acidosis, una hipoxia adicional o la hipercapnia. Y tenemos que también tener en cuenta, como les he mencionado, que no podemos restringirlos de volumen, ¿no? No podemos tener hipovolemia con ellos, y si la hay por algún sangrado, ser rápidamente corregida para mejorar la hemodinámica del paciente. Y todos los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, que tienen cardiopatías, que ya están cursando con hipertensión pulmonar, tienen riesgo de presentar crisis de hipertensión pulmonar durante la cirugía o en el postoperatorio, que básicamente van a presentar desaturación aguda, bradicardia e hipotensión, y tenemos que manejarlas adecuadamente, ¿no? Con lo que ya había mencionado, ¿no? Con estrategias dirigidas a disminuir la resistencia vascular pulmonar. Esta es la clasificación ASA, ¿no? De la Sociedad Americana de Anestesiología para pacientes cardiópatas según opinión de expertos. Y bueno, esto es básicamente cómo clasificamos a los pacientes según el tipo de cardiopatía que tienen, ¿no? Estando en ASA 1, es decir, pacientes sanos, todos los pacientes que tienen diagnóstico de soplo inocente o fisiológico, porque ellos tienen un corazón estructuralmente sano. Los prolapsos de válvula mitral sin insuficiencia mitral o las cardiopatías congénitas acianóticas corregidas sin shunt residual, todos ellos están dentro del ASA 1. ASA 2, enfermedad sistémica leve, están los CIA, CIBs, PCAs, canales AB parciales no corregidos sin repercusión hemodinámica o corregidos sin repercusión hemodinámica con shunt residual. Las coartaciones con un gradiente bajo, las corregidas sin repercusión hemodinámica, o las valvulopatías pulmonar tricuspidia o aórtica o mitral leve. Dentro del ASA 3 están todos aquellos CIA, CIBs, PCAs, canales que presenten hipertensión pulmonar leve. Las tetralogías de Fallot controladas sin crisis hipóxicas ni estados poliglobúlicos también entran en esta categoría, y los pacientes con cardiopatías congénitas complejas corregidas, operadas. Las coartaciones con un gradiente por encima de 20, sin insuficiencia cardíaca y con una presión arterial controlada, también caen dentro de esta clasificación. Y en el ASA 4 irían básicamente todas las cardiopatías congénitas complejas, ¿no? Hablamos de drenajes venosos anómalos pulmonares totales, atresias pulmonares, atresias tricuspidias, transposición de grandes vasos, doble salida del ventrículo derecho, ventrículo único, interrupción de arco aórtico, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, Epstein o troncos, todos ellos caen dentro del ASA 4. Coartación con un gradiente alto y con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca de igual forma, y tetralogía de Fallot con crisis hipóxica o estados poliglobúlicos también. Aquellas cardiopatías que cursan con hipertensión pulmonar severa también por el riesgo caen dentro del ASA 4, y valvulopatías aórticas o mitrales severas también. Dentro de toda esta evaluación prequirúrgica también es importante que nosotros hablemos sobre la profilaxis que se debe hacer para endocarditis bacteriana, ¿no?
Acá les muestro un cuadro en el cual se ven los riesgos de acuerdo a la cardiopatía que tienen de endocarditis bacteriana, ¿no? Y tienen un riesgo alto todas aquellas cardiopatías con válvula protésica o que hayan presentado una endocarditis previa o que sean cardiopatías cianóticas, PCAs y BESCOAs, insuficiencias aórticas, estenosis aórticas, enfermedad de válvula mitral o que sean posoperados con shunts residuales. Todos ellos tienen un riesgo alto de endocarditis bacteriana, por lo tanto es muy importante la profilaxis para ellos, ¿no? La profilaxis antibiótica para ellos. Tienen un riesgo intermedio los prolapsos de válvula mitral, la enfermedad valvular tricuspidia, la estenosis pulmonar, la válvula aórtica bicúspide y los dispositivos o material protésico durante los primeros 6 meses después de su colocación tienen un riesgo intermedio y por lo tanto también deben recibir profilaxis para endocarditis bacteriana. Y tienen un riesgo muy bajo los prolapsos de válvula mitral sin insuficiencia mitral, la comunicación interauricular, los pacientes portadores de marcapaso o los posoperados durante los primeros 6 meses, ellos tienen un riesgo bajo de endocarditis bacteriana. ¿En qué tipo de procedimientos nosotros debemos emplear profilaxis para endocarditis bacteriana? En todos aquellos en los que se genere bacteriemia. Entonces, en quienes deben recibir una profilaxis, los procedimientos dentales que induzcan sangrado gingival, todos ellos deben recibir una profilaxis antibiótica. Tonsilectomías o adenoidectomías, también las cirugías que involucran mucosa respiratoria superior o gastrointestinal, las broncoscopías con broncoscopio rígido, la escleroterapia para varices esofágicas, dilataciones esofágicas o cirugía de vesícula biliar, la cateterización uretral siempre y cuando el paciente esté cursando con infección urinaria, los drenajes de tejido infectado, todos ellos deben recibir una profilaxis antibiótica 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y en quienes no se recomienda profilaxis, todos aquellos procedimientos dentales que no vayan a causar sangrado no requieren antibiótico previo. Las inyecciones intraorales de anestesia, las inserciones de tubo endotraqueal o de tubo de timpanostomía, o broncoscopía con broncoscopio flexible o endoscopía gastrointestinal, ninguno de ellos va a requerir profilaxis. En cuanto a los antibióticos que deben ser utilizados, sobre todo para procedimientos odontológicos de tracto respiratorio superior o cirugía menor, la profilaxis puede ser vía oral con amoxicilina o de ser intramuscular o venoso con cefazolina también puede ser. En aquellos que presenten alergia a la penicilina podemos utilizar cefalexina, clindamicina o acitromicina a las dosis que se mencionan aquí. Y si es que va a ser sometido a alguna cirugía gastrointestinal, se puede utilizar ampicilina o vancomicina. Aquí, bueno, básicamente es lo mismo que acabo de mencionar y sí merecen especial mención en cuanto a la profilaxis de endocarditis bacteriana, los grupos de alto riesgo, que son aquellos que tienen prótesis valvulares, ¿no? Por eso es que en ellos es mejor utilizar los antibióticos, ¿no? Ampicilina más genta o vancomicina más gentamicina para prevenir el riesgo de endocarditis infecciosa, que es mucho más alta en ellos. Y bueno, eso sería todo. Gracias.